días, hermanos, hablábamos acerca de tres enseñanzas que estaban desviando a los creyentes de la iglesia en Colosas de la verdad. ¿Alguien se recuerda de cuáles eran? Mencionamos tres. Dijimos que la primera era él. Nadie se acuerda. Es que la lluvia, ¿verdad?, nos ha puesto todo mal. Se lo voy a recordar. Hace 2 semanas o 3 semanas aproximadamente, estábamos hablando de que habían tres enseñanzas dentro de la iglesia en Colosas que habían apartado a los creyentes de la verdad. La primera era el legalismo. La segunda era el ascetismo. Y la tercera era ¿cuál? El gnosticismo. Estas tres enseñanzas tenían el propósito de desviar a los creyentes de la salvación solamente por gracia a través de Cristo, por la fe en Cristo. Y habíamos dicho, o decíamos, de que el legalismo se había encargado de hacerle creer a través de los falsos profetas o de las personas que querían desviar o hacer que las personas se confundieran en cuanto a su fe en Cristo. Y habíamos dicho que el legalismo quería hacer que, o pretendía que la gente cumpliera la ley para poder alcanzar la salvación. Habíamos dicho que el gnosticismo era el encargado de decirle a las personas que a través de algún conocimiento superior ellos podían tener algún tipo de salvación. Y habíamos dicho también que el ascetismo era el autoprivarnos de las cosas y el decir voy a negarme a ciertas cosas para poder alcanzar la salvación. Salvación que es solamente por gracia. Y es que Jesús es ese don de Dios a los hombres. Y es que Jesús es la mayor manifestación del amor de Dios para la humanidad pecadora. Y en los versículos que vamos a ver en esta tarde, vemos cómo Pablo no solamente continúa sosteniendo la doctrina de que la salvación solamente es a través de la fe en Jesús, sino que utiliza estos 2 versículos o 3 versículos específicamente para hablar de la deidad, para hablar de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y es que Jesús, a pesar de ser 100% hombre, era Dios. Había existido desde antes de la creación de todas las cosas y continúa existiendo hasta el fin de todas las cosas, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y así es como le hemos titulado esta enseñanza. Jesús es Dios. Vayamos a lo que dice la Biblia en los versículos 8, 9 y 10 de la carta a los Colosenses, capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, ¿qué dice? La cabeza de todo principado y de toda potestad. La Biblia Nueva Traducción Viviente, fíjense bien, y después de esto vamos a orar. La Biblia Nueva Traducción Viviente, cuya escritura es más fácil de comprender, dice lo siguiente: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Vamos a orar.
puedas darnos de tu sabiduría y puedas darnos de tu inteligencia y puedas darnos más conocimiento de ti. Señor, quiero suplicarte que en esta tarde podamos entender tu palabra, escuchar tu palabra, pero por sobre todas las cosas podamos seguir y mantenernos firmes en tu palabra, aún en este mundo en el que vivimos, en el cual la misma sociedad ataca todo lo que tiene que ver con Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quiero iniciar diciendo que la sociedad en la que nosotros vivimos está preparada sistemáticamente, o es decir, en un orden tal que ataca, rechaza todo lo que tenga que ver con Cristo. La sociedad está preparada de una manera en la cual es anticristo. No le gusta nada lo que tenga que ver con Cristo, no le gusta nada que tenga que ver con religión, dicen las personas. Es por eso que usted ve que hay un límite, una línea en este país en el que vivimos entre la religión, tanto así que usted no puede hablar de Cristo en las escuelas, tanto así que usted no puede abrir su Biblia en las escuelas. Porque hay un sentimiento anticristo. Y déjeme decirle, hermano, que esto no es nuevo. Este sentimiento anticristo es algo que ha venido a lo largo de la historia, porque a lo largo de la historia se ha tratado de ver a Jesús como un hombre más, como una persona más, como un profeta más, y debido a este tipo de enseñanzas, a lo largo de los años han surgido y surgieron diferentes tipos de herejías, de las cuales hoy me gustaría mencionar algunas. Herejías que siempre han tratado de desvirtuar lo que Cristo hizo en la cruz y la deidad de Cristo y quién era Cristo. Por ejemplo, cuando Cristo decía, yo y mi Padre, decía, uno somos. Decir estas palabras en el contexto en el que Cristo vivía, con el pueblo judío en el que él vivía, o en el que él mismo se encargó de predicar, era casi una sentencia de muerte. Es por eso que lo trataban de hereje, de blasfemo. Pero Cristo decía eso porque Él era el Hijo de Dios. Pero una de las tantas teorías o herejías que se levantaron a lo largo del tiempo, por ejemplo, es la teoría de los ebionitas, o la filosofía o la enseñanza de los ebionitas. Estos enseñaron una forma de adopcionismo, declarando que Jesús no era nada más que un simple hombre escogido por Dios gracias a su fidelidad a la ley. Los ebionitas destacaron que el bautismo de Jesús, que fue, en el bautismo de Jesús cuando se convirtió en el Mesías y fue elevado a la filiación divina, siendo adoptado por Dios a través de su bautismo. Los arrianos, o el arrianismo, de donde provienen los testigos de Jehová, estos, a diferencia de los ebionitas, los arrianos sí creían en la preexistencia de Dios, de Jesús, perdón, pero aún así seguían creyendo que Jesús era una criatura más, una creación más como usted y como yo. Negaban la existencia eterna de Dios. En el principio, dice Juan 1:1, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, existía desde el principio. Otra teoría que se levantó, o filosofía que se levantó, es la filosofía de los nestorianos. Los nestorianos dividieron tan estrictamente las enseñanzas entre las naturalezas divina y humana de Jesús, que llegaron a la conclusión de que había dos personas diferentes en el Señor Jesús. No era uno, eran dos, en un solo cuerpo. Y así, pues, hermano, yo podría así seguir hablando de diferentes herejías y de diferentes filosofías que se levantaron a lo largo de la historia con el simple hecho de derrocar
claro está, bíblicamente y con la Biblia en mano, todas estas teorías han sido refutadas bíblicamente y han sido probadas que están en un error. Algunos, como los testigos de Jehová, continúan creyendo lo mismo. Pero Jesús, fíjese bien la sabiduría de Jesús. Jesús, en su preconocimiento, en su omnisciencia, en su preconocimiento de las cosas, Él sabía que todo este tipo de falsos profetas y de falsas herejías se iban a levantar con el único propósito de derrocar el reino de los cielos, el cual Él predicaba. Por eso en Juan 14:10 dice lo siguiente: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras, decía Jesús, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora ¿dónde? Que mora en mí, Él hace las obras. Jesús no hablaba por sí solo. Había una unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y había una sola esencia. Es por eso que lo primero que Pablo nos menciona en el versículo 8 es que el creyente debe estar atento ante el engaño del diablo. Jóvenes deben estar atentos ante el engaño del diablo. Padres, debemos enseñar a nuestros hijos, alertar a nuestros hijos a que estén atentos ante el engaño del diablo. Miren lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y ¿qué dice? Y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie nos engañe, que nadie os engañe por medio de filosofías. Y quiero aclarar que no toda la filosofía como tal sea mala, sino solamente aquella que trata de desacreditar, que trata de desvirtuar la verdad de Dios. El apóstol Pablo, en esta parte de la Escritura, él habla de una filosofía que es puro engaño y que no procede de Dios. Y esto era lo que sucedía en la iglesia de Colosas. La gente estaba siendo engañada. ¿A cuántos nos han engañado una vez? A todos. ¿Cuántos hemos engañado alguna vez? Todos también hemos engañado a alguien. Y eso es lo que estos apóstoles, estos falsos maestros estaban tratando de hacer: engañar a la gente. Los pensamientos falsos, las falsas enseñanzas habían inundado la ciudad y la iglesia, como en nuestros días. Hay muchísimas iglesias en las cuales no se está predicando una sana doctrina. Y yo no voy a ponerme a señalar esta o aquella, pero hay muchísimas iglesias las cuales están enseñando. Hay iglesias en las que hay obispos, hay iglesias en las que hay apóstoles, hay iglesias en las que hay pastores. La Biblia nos enseña si eso es bíblico o no. Entonces hay una cantidad de corrientes filosóficas que apartan y están apartando a las personas de la verdad de Cristo. Uno de los padres de la antigüedad, de la filosofía antigua, Aristóteles, había jugado un papel muy importante en este tema, en esta área. Él había fundado o había creado, siendo uno de los creadores de la teología aristotélica, que es una corriente teológico-filosófica que se basó, fíjense bien, en tratar de coordinar la razón, la lógica, es decir, darle respuesta siempre a algo contra la fe. Combinar la lógica con la fe. Hermano,
estamos diciendo que es como coordinar el agua con el aceite. La fe no puede ir acompañada de la razón. Porque hay cosas que mi razón no entiende, pero que mi fe, que Dios a través de la fe que tenemos en Él, realice la obra de las personas. Hay cosas que son imposibles para la lógica, pero no son imposibles para Dios. Por eso acabamos de cantar una alabanza preciosa que dice, Dios de lo imposible. ¿Cuántas cosas Dios ha realizado en nuestra vida que para nosotros, para los médicos, para el abogado, para cualquier persona es imposible y que desde el punto de vista de la lógica no se puede realizar porque 2 más 2 son 4, pero la fe dice muchas veces que 2 más 2 son 7. ¿Verdad que no tiene lógica? Pero Dios hace todas las cosas imposibles, incapaces de realizar, Dios las hace posibles. No podemos unificar la lógica con la fe porque siempre la fe va a ser algo inexplicable. Por ejemplo, es inexplicable saber que a pesar de mis pecados Dios me ama, hermano. A pesar de mi desobediencia, Dios me ama. A pesar de que muchas veces con mi mente, con mi corazón y con mi boca, soy como Pedro, quien negó al Señor 3 veces. Yo no necesito decir, no, Señor, yo no te conozco. Pero mis actitudes niegan lo que yo digo creer. Mi manera de ser niega lo que yo digo y afirmo ser. Y por lo tanto, hermano, debemos tener mucho cuidado con las enseñanzas, con las filosofías, con los pensamientos que nosotros y nuestros hijos escuchan en la escuela. Debemos poner y prestar atención a ese tipo de cosas, porque lo que están tratando de hacer es engañar, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, de la verdad que es Cristo. Por eso Pablo dice, miren lo que siguiente que dice Pablo, mirad que nadie os engañe, en el versículo 8, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las que dice, las tradiciones de los hombres. Y es que en muchos casos la tradición no proviene de Dios. Las tradiciones muchas veces son inventadas, creadas, impuestas, opuestas por los hombres. Estaba hablando con unos hermanos bolivianos hace unos días. Ahorita que mi hermana me dijo que ellos dicen que tradicionalmente la carne ellos la meten en un pan y se la comen así. Yo no soy boliviano, pero a mí también así me gusta. Esa es una tradición, por poner un ejemplo sencillo. Esa es una tradición. Otra tradición, ellos no se sirven, sino que se sientan, según lo que me dijeron los hermanos, se ponen a la parte del grill y ahí están cortando la carne, levantando otro y levantando otro y platicando y tomando soda, lo que sea. Esas son tradiciones que los hombres han hecho. En este caso, hay tradiciones, enseñanzas heréticas que no tienen nada que ver con la Escritura, que los hombres han inventado. Y hermano, es que no podemos negar, ni es ningún secreto lo que la tradición, la posición que la tradición ocupa dentro de la iglesia. La iglesia católica, por ejemplo. La tradición es superior a lo que dicen las escrituras. La voz del Papa en la iglesia católica es más importante que la escritura. Los dogmas, las creencias de la iglesia son más importantes que la escritura. Dogmas, por ejemplo, como la adoración a los santos. El celibato, que es algo pero tan controversial.
celibato es una creencia, una doctrina enseñada, predicada por la iglesia, que no es bíblica, sino que ha sido impuesta, y ahora usted tiene el resultado aquí en Pittsburgh, en Pensilvania, donde hay 300 sacerdotes que han abusado de por lo menos 1000 niños. Porque la tradición siempre está alejada de la palabra, y por ser tradición siempre nos va a conducir al pecado. Siempre la tradición, siempre el legalismo, siempre las enseñanzas impuestas por los hombres nos van a desviar y nos van a apartar de la gracia que solamente en Cristo podemos recibir. No hay normas, no hay ritos, no hay enseñanzas que puedan suplir. Escúcheme bien, no hay ningún rito, ninguna enseñanza, ninguna tradición que pueda suplir lo que solamente Cristo puede darnos y lo que solamente en Cristo podemos encontrar. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Y no es que hayan dos evangelios, no es que haya tres, no es que haya otro, sino que hay algunos, los falsos profetas, que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Se fija cómo todo va relacionado en el hecho de permanecer firmes en Cristo y no dejarnos llevar por las nuevas modas, enseñanzas, filosofías, ideas, pensamientos que van a seguir surgiendo? Es por eso que el versículo dice, miren lo que dice el versículo: conforme, dice, y según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, ideologías, pensamientos y enseñanzas del mundo. En un sentido terrenal, en un sentido mundano, en un sentido carnal. Y es que ese pensamiento y nuestro apego a lo carnal, nuestro apego a este mundo, nuestro deseo por permanecer en las cosas de este mundo, nos aparta en muchas ocasiones de la verdad que es Cristo. Todos los deseos de la carne, todos los deseos, el deseo por trabajar más, el deseo por tener más, el deseo por vacacionar de más, el deseo, todo el tiempo, el deseo y el placer nos aparta de Cristo. Porque nos miente. Por eso que Pablo en Gálatas capítulo 5 dice: permaneced en el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? Es por eso que el creyente debe permanecer solamente en Cristo, porque es Cristo y solamente Cristo la verdad que puede salvar nuestra alma. Mire lo que dice el versículo 9. Es Cristo, hermano. Mire lo que dice: porque en Él habita corporalmente, ¿qué dice? Toda la plenitud de la deidad. Es Cristo en quien habita la plenitud, la esencia de lo que Dios es. Dentro del pensamiento griego, que era un pensamiento muy metido en la iglesia en aquel tiempo, la materia es mala y el espíritu bueno. No importa lo que tú hagas con tu cuerpo, el cuerpo es malo, pero tu alma es. Por eso que el pensamiento griego en aquellos tiempos, ellos no podían concebir
que en un cuerpo malo pudiese habitar Dios. Y es por eso que Pablo lo dice y lo recalca, y Pablo les dice: Jesús no es solamente hombre, Jesús es Dios. Antes de su encarnación, y ahora que se ha encarnado y ha tomado forma de hombre y forma de siervo, como dice Filipenses capítulo 2, es Cristo en quien habita toda la deidad de Dios. La palabra griega Theotes, T-H-E-O-T-E-S, Theotes, quiere decir que la esencia y naturaleza de la divinidad habita en Cristo. Cristo era completamente Dios. Él era el Verbo encarnado. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo, en la primera carta de Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel Verbo, es decir, Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Mateo capítulo 4 vemos cómo Jesús fue tentado por Satanás. Y aún ahí, decirle a la piedra que se convierta en pan, y estar en ayuno, a todos nos da hambre. Y si Cristo era 100% hombre, también tenía hambre. Porque así como lo vimos llorar cuando Lázaro murió, supongo yo que también tenía hambre. Escrito está, dijo Jesús: al Señor tu Dios, solamente a Él obedecerás, y al Señor tu Dios no tentarás. Si hay alguien luchando con un problema de pecado, de vicio, de pornografía, ahí está la solución. Escrito está. Esta es la palabra del Señor, para poder contrarrestar cualquier ataque del enemigo. Aún en medio de la tentación y aún en medio de la angustia, Jesús no pecó. Y es que algo que nosotros debemos también pensar es que Él también tenía el poder que tenía su Padre, que Él tenía todos los atributos que estaban en su mano. Y vamos a ver unos versículos ahorita, los cuales nos van a decir lo que Jesús veía y cómo Jesús actuaba. Miren lo que dice el versículo de Mateo capítulo 12, versículo 25. Jesús conocía el interior del hombre, sabiendo Jesús, ¿qué dice? Los pensamientos de ellos. ¿Y quién más conoce los pensamientos de nosotros si no solo Dios? Todo reino dividido, decía Jesús, contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pero lo importante que dice aquí es: sabiendo Jesús los pensamientos de los hombres. Vemos la deidad de Jesús, el poder de Jesús, los atributos de Dios en Jesús, en su poder sobre la naturaleza. En Juan capítulo 2, versículos 7 y 9, Jesús les dijo: llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua, ¿qué sucedió? Probó el agua hecha ¿qué? Hecha sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había ocurrido. Llamó al esposo. Es el versículo. Vemos la deidad de Jesús en su poder sobre potestades y principados en Mateo capítulo 8, versículo 31. Y los demonios le rogaron. Fíjense usted, los demonios rogándole a un hombre. Según los judíos, un hombre. Y le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos. Eso estaban rogando.
Estaban pidiendo permiso. Permítenos ir a aquel lado de cerros. Jesús demuestra su deidad y poder sobre la creación al sanar a un hombre ciego de nacimiento. Y aquí es donde Jesús demuestra su poder sobre la creación. Mira lo que dice Juan capítulo 9, versículos 6 y 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo, ¿qué dice? Lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó. ¿Cómo? Jesús demuestra su poder también para perdonar cada uno de los pecados del hombre. Mire Marcos capítulo 2 versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son. Jesús demuestra el poder que tiene también para salvar al hombre de sus pecados. En Lucas capítulo 23 versículos 42 y 43 Jesús dice: y dijo a Jesús el ladrón que estaba en la cruz. Uno de los ladrones le dijo a Jesús lo siguiente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que mañana, ¿verdad? Que voy a venir por ti. Espérame. Ya llego, le dice. ¿A cuánto nos han dicho ya llego? Estoy a 10 minutos y saliendo de la casa. Y muchos de nosotros lo vemos aquí. Hoy, le dijo Jesús, hoy mismo, ya vas a cerrar tus ojos y no los vas a volver a abrir, pero hoy mismo estarás conmigo en él. Hermanos, entendemos hoy lo que Pablo quería enseñarle a las personas en la iglesia. ¿Entiende usted lo que Pablo quería decirle a los hermanos de la iglesia? Este es el Jesús en el que ustedes han creído. En él habita la deidad de Dios. Jesús es diferente a cualquier pensamiento. Jesús es diferente a cualquier enseñanza. Jesús es diferente a cualquier tradición. Jesús es diferente a cualquier idea. Jesús tiene el poder para sanar, para salvar, para proteger, para proveer, para preservar, para crear, para sanar cualquier enfermedad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Dios gracias por la vida de Jesús. Y es por eso que Pablo nos dice aquí en el versículo 10 que el creyente está completo en Cristo. Mira lo que dice el versículo 10. Y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: de modo que ustedes también están completos mediante su unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda. ¿Cuántos estamos unidos a Cristo? Ya voy a tomar cafecito, hermano. Y entonces, si estamos unidos en Cristo o a Cristo, la Escritura dice que no nos falta nada espiritualmente hablando. ¿Qué le falta? Y si se fijan que todo lo que nos falta son cosas materiales. Pero si ya pusimos nuestra fe en Cristo, ya no nos falta nada. Porque Él ya pagó por nuestros pecados y porque Él ya murió la muerte que nosotros deberíamos de haber recibido, y porque Él ya fue al cielo, está en el cielo y fue a preparar lugar para nosotros. ¿Qué nos falta? Colosenses capítulo 2 versículo 3 dice: Cristo, desde
y del conocimiento. No necesitamos buscar una enseñanza aparte a la que ya Cristo nos da en su palabra. Cristo es la única fuente de gracia. Cristo es la fuente de todo conocimiento. Es Cristo lo único que el creyente necesita. Es en Cristo en quien hallamos perdón para nuestros pecados. Es en Cristo en quien somos hallados justos. Es en Cristo. Y es Cristo el que nos ha presentado justos delante de su Padre. Y gracias a esa justicia nosotros no debemos nada. Porque Él ya ha pagado por todos nuestros pecados. El creyente ha sido lleno espiritualmente hablando cuando el Espíritu viene a morar. Y es por eso que yo digo que muchos de nosotros nos faltan, pero todo lo que nos falta es material. Y muchas veces no nos damos cuenta que Cristo ya cumplió, que Dios ya cumplió con nosotros. Nos salvó, nos redimió y nos ha dado a su Espíritu para que more en nosotros. Lamentablemente, el hombre siempre busca afuera, lejos de Jesús, lo que solamente en Jesús puede encontrar. La secta Pare de Sufrir se hizo millonaria porque la gente no quiere sufrir. La gente no quiere sentir dolor de ningún tipo. Y entonces el hombre, buscando ese bienestar personal aquí y ahora, se aparta y se mueve de la fe. ¿Cuántos compatriotas y cuántos hispanos prefieren un día de trabajo que 1 hora y media de casarse? ¿Cuántos de nosotros preferimos una tarde en la playa? Yo creo que todo tiene su fin. Pero cuando nos ponen a escoger, ¿qué preferimos? No estoy diciendo que ir a la playa esté mal. Estoy diciendo que siempre en nuestra mente y siempre en nuestro corazón preferimos o deseamos cualquier cosa externa, pero no a Cristo. Cuando la Biblia nos enseña a que debemos permanecer en Él, firmes, corriendo la carrera como buenos creyentes. Hermanos, la vida cristiana, la firmeza que el creyente debería de tener en la vida cristiana, es como cuando nos subimos a la grada de algún edificio, de algún centro comercial. ¿Verdad que ahí usted no camina? ¿Verdad que ahí usted no se mueve para allá, ni para acá, ni para adelante? Se camina porque quiere caminar, pero ella solita puede. ¿Y qué tiene que hacer usted? Solo quédate quieto. No te muevas. ¿Para qué te vas a mover? Quiero llegar más rápido. Según él va a subir más rápido. Es lo mismo. Así es la vida del creyente. Usted se sube a la grada y sabe que la grada lo va a llevar hacia arriba. No se mueve. Está confiado de que va a llegar. Lo mismo es la vida del creyente. Manténgase firme. No se mueva a derecha ni a izquierda. Por más que quiera correr, no va a llegar más rápido. Mantengámonos firmes. Sin importar si sufrimos, si estamos gozosos, si estamos desanimados, si estamos alegres, si estamos deprimidos, si estamos tristes, mantengámonos firmes sin fluctuar. Porque Dios siempre tiene el control de nuestras vidas. Por eso Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pecamos, la gracia de Cristo nos cubre. Nos apartamos, la gracia de Cristo nos cubre. Nos mantenemos firmes para
a pesar de las tribulaciones, la gracia de Cristo nos cubre una y otra y otra y otra vez. Pero confiemos y mantengámonos firmes. Sí. Hermanos, hasta aquí hemos dicho que el creyente debe estar alerta ante los engaños del diablo. Engaños a través de falsos profetas, a través de nuevos pensamientos y filosofías, engaños o falsos maestros que introducen enseñanzas demoníacas. Hemos dicho que el creyente debe estar convencido de quién ha creído. El creyente debe estar sabedor de que su fe no es como las demás. El creyente debe saber que Cristo no fue un hombre más, sino que en esencia y poder y atributos Él era Dios y es Dios. Y hemos dicho que el creyente no necesita nada porque Cristo lo tenemos todo. Hermano, yo no sé cuál sea su situación espiritual y su relación con Dios, pero quiero decirle que si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Pero si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. La Biblia dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Vamos a orar. Padre, gracias.